¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde o en este día en el que me estén escuchando. He decidido grabar este video para aquellas personas que se les dificulte conectarse en la sesión de lunes, como les había propuesto. Se me pasó por completo que iba a ser Semana Santa y pues yo pensé que era suspensión de otra naturaleza. Voy a compartirles en esta serie de videos el contenido de los ensayos. Voy a distribuir la información de la siguiente manera. Primero voy a hablar del texto de Alejandra Merino Trujillo, Cómo escribir documentos científicos, parte 1, el ensayo. Voy a irlo comentando con ustedes, voy a irlo leyendo, voy a ir haciendo algunas puntuaciones, algunos señalamientos, perdón, muy puntuales, y vamos a verlo aplicado en dos ejemplos, en dos textos. El primero es en el de Leopoldo Sea, titulado América Latina, largo viaje hacia sí misma. Y el segundo caso va a ser La apología de las humanidades, escrito por un servidor. Vamos a ver las partes, vamos a ver el desarrollo de las ideas, vamos a ver la introducción, las conclusiones y finalmente, vamos a ver primero el caso de Leopoldo Sea, luego el de Apología de las Humanidades y por último les voy a explicar cómo va a ser la evaluación de los ensayos que tienen que realizar. Les voy a dar las indicaciones pertinentes y voy a explicarles la rúbrica a partir de la cual voy a hacer la evaluación de sus trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte, cómo escribir un ensayo de Alejandra Merino Trujillo. Segunda parte, el ensayo de Leopoldo Sea, América Latina, largo viaje hacia sí misma. Y tercera parte, Apología de las Humanidades, de un servidor. Y cuarta parte, la rúbrica con la que se evaluarán sus ensayos del curso Sagradas Escrituras del Génesis al Apocalipsis, primer parcial. Comienzo entonces con el texto de Alejandra Merino Trujillo, en el cual nos dice lo siguiente. El texto comienza con un subapartado que se llama aspectos estructurales y comienza explicándonos el origen de este, para algunos, subgénero de la literatura narrativa que es el ensayo, y son los ensayos de Miguel Montaigne a mediados más o menos del siglo XVI. Casi en la parte de en medio nos da tres ideas del primer párrafo y dice que es una serie de divagaciones de aspecto crítico en las cuales tanto pensar como probar son rasgos esenciales. Entonces tenemos dos verbos que nos dicen muchas cosas. Es un texto que nos da qué pensar y es un texto que prueba lo que propone. Entonces, estos son dos verbos que van a regir el estilo de un ensayo. En el segundo párrafo, reza, uno de los principales valores con que cuenta el ensayo es la expresión personal, una responsabilidad juiciosa sobre el entorno, una interpretación personal de la realidad, de cómo el autor analiza las obras. Entonces tenemos tres rasgos que determinan la naturaleza de los ensayos. Es un medio de expresión personal, ¿de acuerdo? Y esto es pues algo distintivo del ensayo, eh, porque es la manera en la que el autor expresa sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propias posturas, pero no de manera laxa, sino fundamentada. Y a lo largo del trabajo, a lo largo del ensayo, el autor se propone fundamentar esas perspectivas, esa forma de concebir la realidad, esa manera de acercarse a ella. Entonces, lo primero y lo más importante es que es un medio de expresión personal. Expresión personal. En segundo lugar, responsabilidad juiciosa se refiere a que el autor del ensayo se hace completamente autor o
recibe todos los créditos, por el proceso crítico, racional que está construyendo. Por lo tanto, él se hace responsable de todo lo que está diciendo, de las perspectivas, de las opiniones, de los fundamentos, de los argumentos, de las ideas, de las explicaciones, las descripciones, las narraciones, de todos los recursos que está utilizando y cómo los está disponiendo en el texto para fundamentar su expresión, su pensamiento. Y por último tenemos la interpretación personal. ¿A qué se refiere la interpretación? Él, de manera anticipada, me refiero al autor, ha tenido contacto con un tema, con un texto, con una serie de textos o contextos, y entonces propone una visión de los mismos. Entonces, el primer paso del que ha escrito un ensayo es familiarizarse con un tema, se aleja de lo que ha conocido y entonces, mirando todo esto de manera crítica, ofrece una interpretación de los hechos de manera personal. ¿De acuerdo? Entonces, comienza con un acercamiento, vamos a decirlo, fenomenológico, se acerca a un fenómeno, observa sus elementos, se aleja, obviamente, antes para ver todo este panorama, y entonces, viéndolo todo, trata de dar el siguiente paso y comprender o ofrecer una interpretación de lo que está contemplando. Y entonces, el siguiente movimiento es explicar desde su perspectiva cómo se está viendo, comprendiendo la relación entre estos elementos aparentemente, bueno, más bien didácticamente separados del conjunto, ¿no? Pero siempre con la conciencia de que son parte de un todo, ¿de acuerdo? En el caso de un texto literario, nosotros nos acercamos a un texto, lo leemos, leemos lo que la crítica literaria ha dicho al respecto, es decir, los especialistas, los críticos literarios, desde, naturalmente, desde teorías de la literatura, con conceptos muy concretos, y entonces nos acercamos a ver las partes de este texto, el contenido del texto. Nos alejamos entonces, vemos sus partes, vemos temas, vemos sus estructuras, vemos sus narraciones, vemos todo esto y entonces ofrecemos preguntas y ofrecemos las posibles respuestas que desde nuestra perspectiva se pudieran formular, que no son respuestas totalizantes. El ensayo no pretende cerrar los temas, sino abrir nuevas visiones, que en eso vamos a entrar en un momento. Concluye esta primera parte diciendo que hay dos tipos de ensayo, los científicos y los libres o los personales, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar de alguna manera en los libres, ¿de acuerdo? Porque va a ser un ensayo muy libre el que van ustedes a realizar como parte de su evaluación parcial. Sin embargo, sí les pido, como les voy a explicar al final, cierto rigor en su argumentación, en la estructura, en los temas que van a desarrollar en sus trabajos parciales, para su evaluación parcial, perdón. El segundo apartado dice características generales de un ensayo. Y el primero dice que tiene variedad y libertad temática. El autor puede decidir por dónde entrar y hacia qué entrarle. En este caso, ustedes tienen la libertad de escoger una materia que fue Sagradas Escrituras y tienen la libertad de escoger en el Antiguo Testamento un texto, el que ustedes quieran, del género que prefieran, del grupo de textos que prefieran, siempre del Antiguo Testamento, y ustedes pueden escoger de ese texto el tema que ustedes prefieran. Puede ser estructura, puede ser algún recurso literario, puede ser algún tema, algún motivo que se ha repetido en la literatura universal, por ejemplo, el amor, la muerte, la envidia, el odio, etcétera, la fugacidad de la vida, etcétera. Y ustedes tienen, o el autor tiene, la completa libertad de escoger el tema, porque es lo que él está leyendo, lo que a sus ojos está saltando, llamando la atención y, por lo tanto, lo que el autor quiere compartir, quiere ofrecer una visión fresca, renovada o cuestionar lo que se ha dicho en torno a algún tema. El segundo punto dice que se opone a toda actitud dogmática. Como les decía, el punto número 2 dice que el ensayo se opone por definición a toda actitud dogmática. ¿Qué quiere decir esto? Que el ensayo cuestiona los paradigmas, el ensayo
pone en duda las ideologías, pone en duda o pone de cabeza lo que se tiene por sentado de ciertos temas. Entonces, el ensayo tiene que mover, cuestionar, suscitar preguntas, mover a la reflexión. Si nos seguimos moviendo dentro de una línea dogmática, es decir, dentro de una línea que solamente interpreta las cosas desde una sola visión, entonces nuestro ensayo realmente quedaría un poco cojo, por así decirlo. Entonces, y bueno, sobre esto yo creo que no se diga más. Punto número 3, originalidad. Y quisiera resaltar la última parte de este punto que dice tratar de manera nueva un tema aparentemente agotado. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar en literatura sobre el amor o sobre la muerte o sobre la fidelidad o sobre la entrega, ¿no? Los héroes míticos y todo esto, y sobre todo en la literatura primitiva? Entonces, ¿cuál es el giro que le quieres dar? Y aquí tienes que apoyarte muchísimo sobre los otros críticos, es decir, sobre las otras personas que han leído estos textos o el texto que quieres abordar, y con base en esas perspectivas que has conocido de ellos o de otros personajes que han ofrecido lecturas sobre el tema o sobre el texto que tú has escogido para trabajar en tu trabajo parcial, entonces propones algo diferente. Tú dices, fulano y sutano y mengano han dicho tal cosa, pero yo, Ernesto Sorno, digo tal cosa, ¿no? O yo, fulano de tal, desde mi perspectiva y desde estos conceptos o desde esta vivencia o desde esta experiencia, en diálogo con fulano, sutano y mengano, digo esto, ¿no? Y entonces entras en un ejercicio dialéctico, donde tú puedes ir en contra de ciertas cosas o aportar más a ciertas cosas o definitivamente refutar, ¿no? Entonces puedes continuar, puedes refutar o puedes cuestionar ciertas perspectivas. Ese va a ser tu aporte. Siempre un ensayo tiene que proporcionar una visión diferente, algo nuevo a un tema, aparentemente agotado, aparentemente, pues sí, sobrepasado por todas las personas que han intentado dar una reflexión al respecto. El cuarto punto es la madurez. El ensayista, dice este texto, que tiene que conocer muy bien el tema, tiene que conocerlo, pues sí, bastante bien. ¿A qué me refiero? Si tú vas a hacer un ensayo sobre el libro de Judith, tienes que conocer la época, el contexto, las culturas de la época, las tradiciones, los usos y costumbres, cuáles eran las perspectivas desde las cuales fueron creados estos personajes o estos textos, cuál fue la intencionalidad del autor. ¿Cómo vas a saber todo esto? Pues leyendo no solo la obra, sino lo que hay detrás de la obra, los estudios críticos al respecto, las interpretaciones literarias, las interpretaciones sobre el Antiguo Testamento. Es decir, tienes que tener un conocimiento vasto sobre el tema para ofrecer un ensayo de cierta calidad. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia aquí? Sobre el tema que quieras tratar, el amor en las Sagradas Escrituras y concretamente en el texto de El Cantar de los Cantares, pues entonces tienes que buscar información sobre el amor, o si quieres tratar el tema de la familia, sobre la familia, pero siempre tiene que ser en los límites del objeto o del material literario que estás trabajando. No podemos ofrecer una interpretación contemporánea sobre un hecho pues, que sucedió hace miles de años, ¿no? O ofrecer una lectura posmoderna sobre un texto primitivo. Sí podemos interpretar la realidad con base en los mitos o en las cuestiones cíclicas que se repiten o las realidades humanas configuradas en la literatura, sí, pero tenemos que hacerlo en los límites del texto mismo, en su temporalidad, por sus autores, por su contenido, etcétera. Por último, el punto número 5 es la objetividad, que trataré el resto en la segunda parte de esta primera parte.